Tenemos una nueva Asamblea Nacional, producto del voto popular. El pueblo ha elegido a sus nuevos diputados. El fraude ha sido consumado y el rechazo mayoritario del pueblo de Venezuela ha sido evidente. A pesar de la censura y la hegemonía comunicacional, la verdad no se puede ocultar. Corrieron solos y llegaron primero. Conocemos titulares del estilo de otros países en otras épocas, pero al final la historia es la misma. Una dictadura porque no existen las dictablandas, aunque algunas quieran parecerlo, que significan una pantomima de elecciones donde es imposible competir de manera justa. Así, no es gran cosa que los candidatos del oficialismo en Venezuela hayan ganado. Son elecciones con un 70% de abstención, cuando en el 2015 la participación fue del 70%. Pero eso no es lo más relevante, porque de participaciones bajas sabemos también los chilenos. El punto es por qué no concurrieron a votar, el punto es también quiénes podían y quiénes no postular. Ciertamente no dos de los principales líderes opositores. Es cierto que durante años de años el chavismo ganó en las urnas, con el aparato benefactor del Estado de su lado, pero ganaron, casi siempre. Pero cuando Maduro perdió el control de la Asamblea Nacional, en ese momento comenzó a ponerle trabas hasta que hizo imposible su trabajo y se coronó de dictador en 2017, cuando echó a andar en paralelo una asamblea constituyente en medio de la ola de protestas y usurpando las atribuciones del poder legislativo. Porque demócrata no es solo el que llega al poder por las urnas, sino el que ejerce su mandato como tal. No el que, como Diosdado Cabello, no invita a sufragar, sino que amenaza diciendo: el que no vota no come, porque bien sabe que gran parte de la población requiere la ayuda alimenticia estatal. Suerte para Maduro, cuenta con una oposición dividida que en su momento, como también Chávez en su momento, apoyó un intento de golpe y que ha sido incapaz de articularse. De eso y más conversamos aquí, en Conexión Global. Vamos a profundizar en estas temáticas junto a Osmaría Hernández, nuestra compañera de CNN en español. Desde Caracas, Osmarí, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer contactarnos contigo. Y quisiera preguntarte, a tu juicio, ¿cómo se desarrollaron estas elecciones? Tú que estuviste ahí, en terreno, ¿cómo las viste? Hola, muy buenas tardes, un gusto saludarte. Hicimos recorrido por distintas zonas de Caracas, tanto este, oeste como centro, y la constante fue encontrar centros de votación solitarios. En un primer momento, el cuestionado gobierno de Nicolás Maduro aseguraba que el sistema era muy rápido y que por eso las personas no se aglomeraban en los centros de votación. Pero pues ya venía advirtiéndose desde encuestadoras privadas que la participación iba a ser baja, pues los ciudadanos expresaban en las encuestas mucho desinterés. Donde sí vimos varias filas largas fue para los ciudadanos que necesitaban poner gasolina, para quienes querían comprar alimentos, para quienes tenían que comprar gas para poder cocinar en sus hogares. Esas fueron las filas que se vieron el domingo y es parte de esa crisis económica que incide mucho en lo que es la decisión del venezolano en no participar por considerar que este proceso no constituye una oportunidad de cambio. ¿Y cómo ves cómo han sido, cómo nos podrías resumir las reacciones del régimen y de la oposición? ¿Cómo se tomó el régimen? Una cosa es lo que dicen públicamente y otra cosa es la reacción real, porque no se veía una celebración en las calles, no se veía un entusiasmo claramente cuando tienes un 30% de participación en ese contexto. En Chile también sabemos de participaciones bajas, pero estamos hablando en el contexto de Venezuela, cuando el 2015 es todo al revés. La participación es de 70%, no la abstención. ¿Cómo se lo toma el régimen y qué respuesta pública hace? Así es, muy importante lo que destacas. Si lo comparamos con el proceso parlamentario inmediato, en 2015 la participación fue de 71% frente a un 30.5%, pues reflejado en el último boletín del Consejo Nacional Electoral. Eso nos habla un poco de cuál es el ambiente. En 2015 la oposición obtuvo 2/3 de la Asamblea Nacional y en este caso, pues la proyección del partido de gobierno y la alianza de todas las políticas que lo respaldan está alrededor de 67.7%.
probablemente obtengan los 2/3 de la Asamblea Nacional, que es la mayoría máxima capaz de reformar leyes y de tener incidencia en el resto de los poderes públicos, aunque ya con esto tendrían control de todos los poderes, en este caso el madurismo. En un principio se había dicho que Nicolás Maduro iba a celebrar esa victoria, que ya estaba cantada, en la Plaza Bolívar del centro de Caracas. Luego se dijo que iba a ir al comando de campaña. Sin embargo, pues se mantuvo en su despacho en el Palacio de Miraflores, no salió a la calle, no se le vio rodeado de gente y pues tuvo una comunicación televisiva con quienes estaban en el comando, algunos de ellos candidatos a el Parlamento. Esto, por una parte, ellos lo reflejan como una victoria. Sin embargo, si lo comparamos con la cantidad de votos que obtuvo la alianza de gobierno en 2015, tuvieron una caída de casi 1,5 millones de votos, con todo y que hubo muchas denuncias de control social y de coacción para que las personas, especialmente los funcionarios públicos, se sumaran al proceso electoral, que fue ampliamente cuestionado tanto a lo interno como por la comunidad internacional. A la oposición, pues también hay que decir que en 2015 participó unida, en este caso, en muchos de los líderes, como el caso de Enrique Capriles, 2 veces candidato presidencial, María Corina Machado, exdiputada, y Juan Guaidó, el actual presidente de la Asamblea Nacional y quien es reconocido como presidente encargado por al menos 55 países, decidieron no sumarse, pero tomando caminos separados. Juan Guaidó está convocando una consulta popular que está en desarrollo, en la cual le pregunta a la ciudadanía si está de acuerdo con la continuidad de Nicolás Maduro en el poder, si rechaza o no este proceso electoral que tuvo lugar el domingo, y que para ellos no fue unas elecciones, sino un fraude, y también si que consideran necesario solicitar el apoyo de la comunidad internacional. Esto ha sido vía virtual desde el lunes y hasta el viernes, y el sábado se realizará en distintos puntos del país de manera presencial. Osmarí, ¿cómo crees tú que están juzgando los venezolanos también esta oposición? Dividida en cuanto algunos dijeron queremos participar, otros no. También hay que reconocer que hubo intervención a las directivas de un par de partidos por parte del oficialismo, que les puso directivas al COPEI, por ejemplo. Pero más allá de esa intervención del oficialismo en partidos de oposición, que ya es bastante indigna, esa es una opinión mía, yo me hago cargo, quiero preguntarte, esta oposición, dividida respecto a si participar o no en las elecciones, si era posible competir en forma justa o no, dividida también respecto de si sirve o no esta consulta virtual de la cual tú nos cuentas respecto de qué hacer a futuro, y además hoy día conocemos una entrevista de Enrique Capriles diciendo ya Juan Guaidó no es el límite, lo veíamos en la BBC en una entrevista. Entonces la pregunta es también cómo los venezolanos están juzgando a esta oposición que no logra articularse como tal. Mira, creo que la pregunta que haces es clave. Por una parte te diría que hay confusión, porque todas estas posiciones que son que en algún punto coinciden, pero que en otros se enfrentan, generan que haya una suerte de oposición de la oposición, esta que está participando y está negociando con el cuestionado gobierno de Maduro, y que incluso ya hay denuncias de irregularidades en la atribución de curules, algunos de ellos que ya habían declarado que habían perdido, y repentinamente se anunció que ahora sí iban a ingresar a la Asamblea Nacional en procedimientos que no han sido aclarados. Pero adicionalmente hay mucha decepción, porque se reconoce por parte de la ciudadanía la fuerza de la unidad en los procesos electorales, y que cuando en 2015 se logró esos 2/3 de la Asamblea Nacional para la oposición, con una altísima participación, es decir, motivación ciudadana, tuvo que ver también con ver esa foto de los líderes unidos. Claro. Esto pues genera mayor incertidumbre, genera decepción, y sobre todo la mayor parte de la población, de acuerdo con las encuestas, se encuentra en este momento desvinculada de lo político. No creen en el cuestionado gobierno de Maduro, pero también tienen muchísima desconfianza de la oposición. Osmarí Hernández, muchísimas gracias por acompañarnos desde Caracas, Venezuela, tú que reportas día a día en condiciones no fáciles, por no decir difíciles, muy difíciles para la libertad de prensa desde Venezuela. Muchas gracias. Agradecida, muchas gracias y buenas tardes. Bueno, revisemos entonces parte de los datos que son todavía parciales, pero casi completos, de los resultados de estas cuestionadas elecciones, no reconocidas en general por buena parte de la comunidad internacional, salvo China, Rusia, Turquía, entre otros pocos países, Irán también.
6.251.080 votos válidamente emitidos. Esto es una participación del 30.5%, una abstención del 69.5%, que es inverso a lo que pudimos ver en las elecciones de 2015, elecciones también legislativas, y cuando gana la oposición, en ese caso la movilización fue tal que la abstención fue de cerca de un 30% y la participación del 70%. Pero veamos los resultados de quienes decidieron a competir, porque la mayoría de la oposición decidió no competir y algunos de los partidos que compitieron estaban también en sus directivas, a lo menos intervenidos algunos de ellos por el chavismo. Gran polo patriótico, esto es el oficialismo y reúne varios partidos, pero principalmente el más fuerte es Partido Socialista Unido de Venezuela, y obtiene en estas elecciones 69,30%. La Alianza Democrática obtiene un 18,80%. Están partidos opositores como El Cambio, Cambiemos y Avanzada por el Progresista, y también partidos como Acción Democrática y COPEI, que fueron intervenidos en sus directivas, y que hay una tremenda polémica también por aquello. La Alianza Venezuela Unida, 4,19%, Alternativa Popular Revolucionaria, 2,74%. Cuando hablamos de la Alianza de Venezuela Unida, que hablamos que obtiene un 4,19%, estamos hablando de algunos como Voluntad Popular y Primero Justicia, y luego está entonces también la Alternativa Popular Revolucionaria con el 2,47% de los votos, y un 1,6% obtuvo Soluciones para Venezuela. Pero queremos entender por qué es tan importante esta Asamblea Legislativa, que termina siendo el único órgano que no estaba bajo el control del oficialismo, que tenía una mayoría opositora, a pesar de que le habían sacado 4 diputados que podrían haber sido claves porque fueron cuestionados en su elección desde el oficialismo. ¿Por qué es tan importante? ¿Cuál es la polémica que hay detrás? ¿Qué poder le otorga a Nicolás Maduro el obtener finalmente el control sobre este órgano legislativo? Lo vemos en la nota de Orlando Silva. Tras la trifulca en el Parlamento de Venezuela y mientras oficialistas y opositores se inculpan. En los últimos 20 años ha sido el escenario principal de la lucha entre el chavismo y la oposición, a veces con golpes, otras con ácidos comentarios. El tiempo se les acabó. Acepte el debate, presidente. Primero le sugiero que gane las primarias, ¿verdad? Porque está fuera de ranking para debatir conmigo. Creada en 1999 por el fallecido presidente Hugo Chávez, que logró tener su control total 6 años después, gracias a que gran parte de la oposición se negó a participar en las elecciones de 2005. Si juré hace 200 días ante una moribunda, hoy estoy jurando ante una partera. Eran los días donde la revolución bolivariana era encabezada por Hugo Chávez. La estrategia de restarse de los comicios legislativos comenzó a dejar a la oposición en un segundo plano, porque hasta el 2015 el oficialismo, incluso ya sin Chávez, controlaba todos los poderes del Estado. Fue ese año en que la oposición dio el anhelado golpe y recuperó la Asamblea Nacional. ¡Vergüenza debería darles a ustedes! Tenemos cojones para defender esta revolución. Diputado, estése tranquilo que aquí cambiaron las cosas. La Mesa de Unidad Democrática, que originalmente se iba a restar ante la falta de garantías de comicios justos, acudió a última hora con una lista única, y por primera vez en 17 años de revolución bolivariana, la oposición lograba controlar un órgano del Estado. Que sea el pueblo el que decida. Nicolás Maduro, te reto, deja la cobardía, convoquemos al pueblo y que sea el pueblo que decida si respalda o no esta decisión y esta interpretación de la Asamblea Nacional. Pero el chavismo reaccionó modificando el Tribunal Supremo de Justicia y nombrando nuevos jueces, quienes impidieron que 3 diputados opositores asumieran tras acusaciones de fraude. La oposición se negó a perder la mayoría y los parlamentarios electos igual asumieron sus cargos. Con ese porcentaje de escaños, el sector pretendía destituir a Maduro. Que en un lapso de 6 meses, un método, un sistema para cambiar el gobierno por vía constitucional. Eso lo haremos. Tras diálogos fracasados que incluyeron al Papa y a exmandatarios, en 2016 el Tribunal Supremo declaró en desacato a la Asamblea Nacional, anulando todas sus decisiones y asumiendo todas sus competencias. La oposición denunció la ruptura del orden constitucional y miles de venezolanos salieron a las calles a protestar. Las movilizaciones fueron fuertemente reprimidas por la policía y terminaron con más de un centenar de personas muertas. En 2017, Maduro convocó a una asamblea constituyente para redactar una nueva Carta Magna, aunque en la práctica esta se convirtió en un parlamento paralelo. La oposición no participó de esas elecciones y criticó duramente el proceso. Y hoy podemos decir, tenemos una poderosa
soberanísima y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. La última raya que faltaba pasar la cruzó el gobierno venezolano acompañado de los poderes que controla. En 2018 se convocó a elecciones presidenciales en Venezuela, en las que el heredero de Hugo Chávez logró la reelección pese a los cuestionamientos de gran parte de la comunidad internacional y el desconocimiento de los resultados de la oposición. Juro por el legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez. La crisis política venezolana llegó a un nuevo nivel cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se declaró presidente encargado del país. Desde entonces, Venezuela cuenta con dos gobiernos, uno reconocido por la comunidad internacional pero sin poder real, y otro que controla el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas. ¡Juro! Como el presidente encargado de Venezuela. Este domingo se vivió el último capítulo del conflicto. Nicolás Maduro retomó el control de la Asamblea Nacional en una elección marcada por la abstención, cercana al 70%, críticas al proceso desde el extranjero y un nuevo boicot de la oposición. Vamos a conversar ahora desde Caracas con Marcos David Valverde, periodista, reportero del portal de periodismo e investigación Armando.info, que de hecho los invito a revisar porque es interesantísimo para enterarse de la actualidad venezolana y no solo venezolana, y además delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Un honor conversar contigo, Marcos, gracias. Mónica, un gusto saludarte. Quisiera preguntarte, tú viviste en la calle estas elecciones. ¿Cuál crees que fue la estrategia del régimen de Nicolás Maduro para enfrentar unas elecciones que terminan teniendo un bajo nivel de participación, pero que efectivamente estábamos hablando de unas elecciones en las que ellos intentaron, a través de llamados y también de advertencias, si no amenazas, como las de Diosdado Cabellos, el que no vota no come, por ejemplo, intentaron que fuera mayor la participación? ¿Cuál era la estrategia y por qué para ellos era tan relevante, si ya tienen casi todo el control, si ya tienen la Asamblea Constituyente, lograr también la Asamblea Legislativa? Finalmente, la gran estrategia por parte de la dictadura acá en Venezuela ha sido la que vienen utilizando prácticamente desde que Hugo Chávez está en el poder, y entendió definitivamente que para consolidar su modelo de gobierno anhelado, que era con una tendencia muy marcada a la autocracia, era por supuesto mantener el control institucional, y eso incluía hacer ver como que hay ciertos destellos democráticos en Venezuela. Así que la principal estrategia antes de este simulacro que hubo el domingo 6 de diciembre fue primero hacer ver como que en efecto había una celebración democrática, como que en efecto la gente participó. Para ello se valen del canal del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es venezolana de televisión, antes Canal del Estado, hoy recalco secuestrado por el partido de la dictadura. Y bueno, por supuesto, tratar de revestirse, de hacer ver que hay un aura democrático que a final de cuentas no existe. ¿Marco? ¿Por qué? Adelante, te escucho. Sí, quisiera preguntarte, tampoco puede atribuirse la oposición el 70% de abstención. Pareciera haber entre los venezolanos una postura también muy crítica hacia la oposición. Pareciera haber de alguna manera, y tú corrígeme si no lo ves así, una apatía frente a la política y una sensación de estancamiento durante muchos años de la situación política, social. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué representa ese 70%? Porque no pareciera ser justo que la oposición dijera, bueno, eso quiere decir que ellos nos respaldan a nosotros, no necesariamente. Correcto. El sentimiento que prevalece en este momento en Venezuela es el que prevaleció justamente para favorecer la llegada de Hugo Chávez al poder en los años 90, que es el de la antipolítica. Hay una gran desconfianza hacia toda la institucionalidad estatal, pero a la vez también la hay hacia toda la representación o hacia buena parte de la representación de la oposición.
primero del lado del chavismo, ¿por qué está esa desconfianza? Bueno, porque el chavismo se ha encargado desde la misma época de Hugo Chávez de dinamitar, de desmigajar la confianza en el sistema electoral venezolano de muchas maneras. Por ejemplo, cuando como parte del Consejo Nacional Electoral hubo gente como Jorge Rodríguez, quien luego fue vicepresidente de Hugo Chávez y hoy es uno de los altos funcionarios de la dictadura madurista, pero por el lado de la oposición también en estos 5 años ha habido indiscutiblemente errores, pero también, por supuesto, una disidencia que se alió con la dictadura, que es la encabezada principalmente por el señor Luis Parra, que fue esta fracción de los diputados que viajaron en favor del contratista favorito de Nicolás Maduro por varios países, el señor Alex Saab, en defensa del señor Alex Saab. También preguntarte, porque es una oposición que además en el pasado, así como en su momento Hugo Chávez apoya un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, también la oposición del 2002 intentó un golpe de Estado a Chávez. O sea, aquí parece haber un desprestigio también muy profundo que se sigue manteniendo sobre el sistema democrático en su conjunto. Y en ese sentido quiero preguntarte, ¿cómo es también el día a día en Venezuela hoy? Estamos en pandemia, vemos crisis social, una crisis humanitaria en definitiva. Quiero preguntarte cómo es el día a día en Venezuela. Bueno, fíjate, últimamente en muchos portales a razón de este proceso del domingo pasado, se ha ventilado mucho un número, que es que Venezuela tiene la tercera hiperinflación más prolongada de la historia. Eso, por supuesto, repercute en cualquier cantidad de pruebas y de cotidianidades respecto del desmejoramiento y la violación diaria de derechos básicos y elementales y a fin de cuentas de cualquier derecho humano. Por ejemplo, en el estado Bolívar, una región al sur de Venezuela, que es de donde vengo yo, hay colas de hasta una semana para gasolina, por ejemplo. Quien vaya a comprar gasolina para el lunes tiene que empezar desde hoy, o tuvo que empezar desde ayer a hacer la cola, a ver si con suerte puede surtir gasolina. Si no, lo otro es irse para los revendedores y el mercado negro, en donde un litro de gasolina te cuesta hasta $4, $5 en un país petrolero. Por supuesto, con la alimentación la gente tiene que sobrevivir con $1 o $2 mensuales, o someterse a este sistema de control social, que son las cajas de comida que da la dictadura no con constancia, que es el programa CLAP. En la salud en los hospitales hemos visto el deterioro tremendo del sistema de salud, y cómo además muere mucha gente porque uno sabe, porque conoce o porque registra, sin que la dictadura de esas cifras a propósito de esta pandemia del COVID en 2020. Preguntarte, ¿cómo está haciendo el trabajo de la prensa en Venezuela? ¿Trabajas tú con miedo, Marcos? ¿Cómo lo han hecho? Porque hay sitios web y medios que han tenido que exiliarse. Y quiero preguntarte eso porque pasa mucho, y es muy triste lo que te voy a comentar, pero tú bien lo sabes. En Chile, muchos de quienes son, no todos, pero una parte de quienes son cercanos a la izquierda, les cuesta mucho criticar a Nicolás Maduro, así como en su momento muchos que son, y todavía algunos de derecha, fueron incapaces de criticar a Pinochet. Parecieran haber anteojeras ideológicas en lado y lado, ¿no? Y por eso te pregunto respecto de libertad de prensa. Yo no quiero decir que Nicolás Maduro y Pinochet son lo mismo, son contextos distintos, son momentos distintos, son países distintos, pero para mí, me hago cargo yo, son dictadores. Y en ese sentido quiero preguntarte cómo vives tú el ser periodista y cómo lo viven tus compañeros de prensa también. Bueno, me permito primero un comentario al margen que suscribo, en que ambos, tanto Castro o los tres de los que a los cuales hemos estado refiriéndonos, que son Castro, Pinochet y Maduro, son dictadores. Así que ese comentario lo suscribo. Y esa ceguera ideológica también ha resultado
peligrosísima, como por ejemplo hemos visto hoy en día con el movimiento San Isidro en Cuba, al que mucha izquierda, sobre todo la europea, no se atreve a criticar. Hay una mortificación constante en ese sentido, y es que este tipo de regímenes traen regularmente una nostalgia por dictaduras del signo contrario. Yo peleo mucho con algunos allegados porque ellos dicen que no, en Venezuela lo que hace falta es un Pinochet o un Pérez Jiménez, lo cual es una cuestión desconcertante, alocada y sin sentido. Es decir, añoramos una dictadura porque estamos en otra dictadura simplemente porque es del signo ideológico contrario. Entonces, ¿cuál va a ser la sucesión de la historia y digamos, el devenir político del siglo XXI? Una dictadura tras otra. Entonces, ese es el comentario que me quería permitir. Y bueno, sobre el papel de la prensa en Venezuela, primero, yo debo decir, además como parte del sindicato de la prensa de acá, que el ejercicio del periodismo en Venezuela ha estado amenazado como pocas veces en la historia del país. Particularmente tengo dos ejemplos bastante cercanos. El primero fue Correo del Caroní, que es un medio que ha sido hostigado judicialmente, y de allí es donde yo hice la primera parte de mi carrera periodística, y ahora con Armando.info, que también ha sido hostigado judicialmente, al punto de que 3 editores y un periodista están hoy en día en el exilio, justamente por desarrollar esta investigación sobre el contratista favorito de Nicolás Maduro, que es el señor Alex Saab. Este año también hemos visto detenciones a colegas, el aumento de la autocensura, persecución, palizas en la calle, el hostigamiento por parte de las FAES, que es uno de los escuadrones de la muerte de la dictadura madurista, y por supuesto un gran temor al momento de ejercer el periodismo. Pero en ese sentido, bueno, tenemos dos alternativas, o los periodistas, me refiero, que es hacer de tripas corazón y continuar adelante, o simplemente dedicarnos a otra cosa. Ojalá no, ojalá nunca tengan que tomar la decisión de dedicarse a otra cosa, ojalá que no acallen sus voces. Quiero brevemente preguntarte una cosa. ¿Cuál crees tú que es la salida para ya no el momento, sino el tiempo que vive Venezuela? Yo he sido un defensor terco y empecinado de una negociación. Hay mucha gente acá que añora una invasión, comprando además ese discurso y esa fantasía que pretendió vender Trump. Algunos la compraron, yo no compré esa fantasía de la invasión. Hay muchos que añoran esa salida sin pensar primero en el trauma que eso representa, en la cantidad de muertos que eso significa. Así que yo soy un defensor de la negociación y de las salidas menos traumáticas, y por supuesto de las salidas democráticas. Nunca un golpe de Estado, nunca una invasión armada puede ser una buena noticia en ningún país, sea del régimen que sea, del signo político que sea. Lo suscribo también. Muchísimas gracias por habernos acompañado desde Caracas, Marcos David Valverde. Gracias. Un placer. Volvemos a Conexión Global con el ojo, con esta vez a cargo nuestro compañero Mario Arriagada. Acceso exclusivo tuvo CNN a hospitales en Venezuela, pero también un año que se cumple en Argentina del mandato de Alberto Fernández. A eso hay que decir, ojo con Mario. ¿Qué tal, Mónica? Y ahora vamos a hablar sobre la situación de la emergencia sanitaria en Venezuela, que fíjate es difícil de comprobar. Mientras desde el chavismo aseguran que el impacto de la pandemia no ha sido tan devastador como en otros países de la región, sectores de la salud admiten que los números que se entregan no reflejan la realidad. La corresponsal de CNN, Isa Suárez, tuvo acceso exclusivo
a dos de los hospitales más grandes que hay en Venezuela, donde comprobó que los suministros escasean y que en algunos pabellones incluso no hay electricidad. En el Hospital Los Magallanes en Caracas, los restos de esta nación que supo ser rica yacen en el sucio suelo. Sus pabellones cerrados con cadenas esconden lo que el gobierno venezolano no quiere que veamos. Aquí el COVID-19 ha desenmascarado las heridas abiertas de Venezuela y prácticamente cada piso de este hospital está vacío, me dice este empleado hospitalario, que prefiere quedar en el anonimato. Está vacío porque verdaderamente aquí no hay nada, no hay insumos, no hay cómo tratar pacientes, no hay luz, no se puede estudiar, los baños están tapados, el agua no llega como es. El paciente no se muere de la enfermedad, se muere de la contaminación que está agarrando. Es un riesgo que pocos se atreven a tomar. Este es el pabellón de COVID-19. Solo funciona esta parte del mismo. El resto está completamente en ruinas, luego de años de mal manejo. No sorprende que muchos preferirían enfrentar la pandemia fuera de este hospital, optando por sus casas por encima de estas salas decrépitas, en donde literalmente la oscuridad se ha apoderado de todo. Esta es la unidad de neonatología intensiva y la razón por la que estoy sosteniendo esta luz aquí es porque no hay electricidad en este hospital. Mire alrededor, lo mínimo. Y lo que me han dicho los médicos por todo Caracas y en las afueras es que esta es la situación día tras día. Aún en la morgue la muerte conlleva escasez. No hay patólogo aquí. Y con electricidad intermitente, el hedor es insoportable. Ahora imagínese tener que enfrentar una pandemia en estas condiciones. Colegas míos encausados penalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Por protestar las condiciones con las cuales en las cuales están siendo obligados a ejercer. Obligados no por nadie, obligados por la situación. En Venezuela hay tantos casos de COVID reconocidos como el régimen ha querido. Mueren de otros problemas. Y tú ves acá que generalmente alrededor de un enfermo encamado hay una comunidad. Mire, en COVID no sabemos dónde estamos. Sin embargo, el gobierno afirma que la pandemia está bajo control, diciendo que su estrategia ha funcionado. Un cuidador gubernamental nos muestra el interior de un hotel en donde se mantienen en cuarentena hasta por 21 días a pacientes que se sospecha están infectados. Como todos. Es una estrategia de confinamiento utilizada por China, que el gobierno de Nicolás Maduro ha elogiado de manera entusiasta. El doctor Rodríguez comparte un orgullo similar. Estamos hablando de que la inmunidad del habitante de Venezuela es fuerte contra el virus. Quizás las familias de aquellos trabajadores que han muerto en el frente lo vean de manera distinta. 272 trabajadores sanitarios han perdido la vida en Venezuela por la pandemia hasta el 30 de noviembre. En el Hospital Vargas en Caracas se puede ver el porqué. Están saturados y desprotegidos. Hay una sola enfermera para toda esta área. No tenemos tapabocas, no tenemos guantes, el agua lo ponen una sola vez al día, o sea, 1 hora en la mañana, una hora en la tarde y 1 hora en la noche. Aquí no hay escobas, no hay mopas, no hay pañito. Esto es evidente en todas partes y a medida que recorro este pabellón me detengo a hablar con la hija de un paciente. ¿Qué sufre? Me dice que su frágil padre de 69 años está aquí por desnutrición, la misma dolencia impuesta por el Estado que hemos visto en toda Venezuela. Su sistema inmunológico está en riesgo. Aún así, él comparte este pabellón con un paciente de COVID. Su hija me dice que necesita suplementos de hierro que el hospital simplemente no tiene. Miren esto es con lo que cuentan para trabajar, enfermeras y médicos, jeringas, es asombroso, no tienen nada. Hay un gran vacío por doquier, una sensación de desilusión y rendición, doloroso sin duda, para aquellos que vieron a este país previamente rico en petróleo, que solía ser uno de los más ricos en América Latina, ahora al borde de la supervivencia. Isa Suárez, CNN, Caracas, Venezuela. Y bueno, este jueves hay que tener ojo con Argentina porque se cumple el primer año de gobierno del presidente argentino Alberto Fernández, el que sin duda ha estado marcado por la pandemia.
Asumió tras vencer a Mauricio Macri y una de sus principales promesas fue cerrar las grietas y terminar con la polarización, pero poco ha podido cumplir el líder peronista, en parte por la emergencia sanitaria que ha generado una profunda crisis económica que en todo caso ya venía tambaleándose desde la administración anterior. Las protestas de la oposición también han crecido en los últimos meses, en especial por la reforma judicial, de la que muchos acusan busca interferir en las investigaciones por corrupción que enfrentan varios líderes kirchneristas, entre ellos la actual vicepresidenta Cristina Fernández. Pero uno de sus proyectos destacados es la ley de aborto, cuya discusión comienza esta semana en el Congreso. De ser aprobada, marcaría un hito en el país trasandino, donde hace años miles de mujeres han pedido terminar con la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Mónica. Vamos a analizar este tema y por eso nos acompaña aquí en el estudio Gilberto Aranda, académico de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Y desde Venezuela, Alberto Aranguibel, investigador en medios de comunicación, periodista y analista político. Alberto, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, lo primero, pregunta para los dos, porque la idea es que tengamos una conversación y que debatan también si tienen distintos puntos de vista. ¿Fueron o no fueron justas estas elecciones y por qué? Alberto. Bueno, fíjese, en Venezuela hemos nosotros perfeccionado, no ahora, desde hace mucho tiempo, un sistema electoral que ha sido reconocido por distintas personas, personalidades, organismos, instituciones en el mundo como uno de los más completos que hay, habida cuenta no solo de la tecnología que utiliza, sino de los sistemas de contraloría que tiene antes, durante y después del evento, que significan que hay un altísimo nivel de confiabilidad, de transparencia en el sistema, sobre todo porque todas esas auditorías son verificadas, cuentan con la presencia y la firma que avala a cada una de ellas de todos los actores políticos, tanto del gobierno como de la oposición. Eso ha sido así desde siempre, desde que existe, desde finales del siglo XX, este sistema avanzado electoral que tenemos en Venezuela. De modo que es muy difícil, muy cuesta arriba decir que haya algún tipo de posibilidades de fraude y la mayor demostración de eso es que la oposición jamás, cuando ha hecho acusaciones en este sentido, que es solamente cuando pierde elecciones o cuando ve que no tiene posibilidad alguna porque no cuenta con el respaldo de la población en términos mayoritarios, jamás presenta una prueba. Hasta el día de hoy no ha presentado ninguna. Y eso es parte de lo que le ha generado tanto rechazo por parte de la población. Gilberto. Sí, bueno, yo tengo otra impresión muy distinta. Digamos, me he formado la convicción que se tratan de elecciones que están fuertemente intervenidas por el Ejecutivo. Tenemos que pensar que esto no solamente se trata de un juego telemático y de digitalización. Al contrario, digitalmente hay riesgos también y espacios para, de alguna manera, manipular. Yo no estoy haciendo, sin embargo, esa acusación. Creo que la más potente, más bien va dirigida en el tema de la intervención, lo que se destacó en el programa. La intervención electoral sobre los partidos opositores en un escenario de alta fragmentación opositora, donde algunas de las cúpulas partidarias opositoras asintieron en participar, negociar y participar, lo que sin embargo no puede ser tomado como un definitivo resultado, porque estamos hablando de una elección donde apenas un 30% del electorado participa. Ahora, de participaciones bajas también sabemos en Chile, para ser justos al respecto, de participaciones muy bajas, pero igual aquí hay la mayor parte de la oposición decide no participar porque dice que no hay las condiciones mínimas, porque el poder electoral está intervenido, los tribunales, y no son reconocidas las elecciones ni por la Unión Europea, ni en general por el Grupo de Lima, tampoco por las Naciones Unidas, que han cuestionado. Michelle Bachelet, de la Comisionada para los Derechos Humanos, ha criticado también estas frases como de el que no vota no come y otras cosas más que han pasado. Entonces quiero ver la visión de cada uno de ustedes dos, cómo toman también los cuestionamientos de buena parte de la comunidad internacional y de la propia oposición, de buena parte de la oposición en Venezuela, al respecto. Primero tú, Alberto. Bueno,
En principio habría que decir que, como lo sostenemos nosotros, como yo en lo personal, como investigador de medios, permanentemente trabajando en esto, sostengo que el caso venezolano es el resultante de un proceso de desinformación, de distorsión y manipulación de la información sobre Venezuela tan agudo como nunca lo ha habido probablemente con ningún otro país en el mundo. Es una situación en verdad muy difícil la que hemos enfrentado con esta guerra mediática de distorsiones que ha llevado a que, por ejemplo, la misma expresidenta Bachelet habla hoy de las elecciones presidenciales del domingo. Ella no sabe, ella no está enterada, teniendo representantes de la Comisión de Derechos Humanos que ella Alberto, preside, pero eso fue un gafe y después corrigió la frase. Bueno, discúlpeme, pero da cuenta de cómo es que la situación venezolana es vista de manera tan insustancial en muchos casos en el exterior, precisamente porque esa imagen es producto de toda una orquestación de un desdibujamiento de la realidad venezolana que ha afectado la vida toda del país, de las venezolanas y los venezolanos de manera muy sustantiva. Me refiero a todo lo que tiene que ver con la vida de las venezolanas y los venezolanos. En este caso, en el de la elección, hay que decirle a toda la opinión pública que nos está escuchando que este no es el único caso en el que la oposición ha denunciado el supuesto fraude. Lo ha denunciado en todas y absolutamente todas las elecciones que ha habido, ya sea de presidentes, de concejales, de alcaldes, y solamente en aquellas en las que ella considera que tiene alguna posibilidad real, tangible, donde la reconoce. Pero ha sido con el mismo sistema electoral, con el mismo órgano electoral, y Alberto, esa acusación ahora, a última hora de que sería esta la elección que estaría bajo cuestionamiento, se cae por su misma actuación, por lo mismo que han hecho ellos durante mucho tiempo. Sí, déjame dar la palabra a Gilberto y solo puntualizar que la oposición, la gran parte de la oposición que no participa, no está diciendo tanto que haya habido fraude, como que más bien ellos no participan porque no les parece que estén en condiciones de participar. Y ya les voy a preguntar a los dos, ¿qué les parece esa decisión de la oposición? Que es la misma que toma en el 2005, que después se retracta y concurre a las urnas el 2015. Pero ya les voy a preguntar de eso. Antes Gilberto, darte la oportunidad a ti de cómo tomas las críticas de gran parte de la comunidad internacional que no reconoce como válidas estas elecciones. Bueno, desde luego hay una comunidad internacional que en distintos foros se ha manifestado, en algunos casos a favor, otros en contra, de lo que pasa en Venezuela. Pero incluso yo podría hablar de que hay una especie de bipolarismo rígido en América Latina, una fractura en algún momento. Hay grupos que nacen y tienen una postura frente a la cuestión venezolana como el Grupo de Lima. Pero acá estamos hablando del Grupo de Contacto, el Grupo de Contacto Montevideo, que también ha dicho de elecciones que no han sido completamente limpias. Estamos hablando de la Unión Europea que en algún momento el 2018-19 se manifestó en un sentido, pero antes tenía otro tipo de relación con Venezuela. Entonces hay que ver eso ahora. Desde luego hay una cuestión en que todos los nacionalpopulismos convergen, tanto el de Trump como el de Maduro, que es el conspiracionismo, las teorías de las conspiraciones internacionales. Y en eso yo creo que siempre se aduce, ¿no? El papel que tienen la opinión pública internacional o los foros internacionales, cuando hay una cuestión clara. Estamos ante un sistema populista que se yergue sobre la idea de participación electoral, una movilización importante. Y este es el cambio crucial que a mí me parece. No es tanto el asalto a las instituciones, ahora va a estar en poder los cinco poderes del Estado van a estar en poder del madurismo. Pero la cuestión clave, el dato de la causa, acá es que salió a votar el 30%. Se compara con el caso chileno, desde luego, cualquier democracia en el mundo tiene problemas serios. Cuando baja un 50%, hay problemas serios. Y en Chile estuvimos en un 33, 34, muy grave. Pero acá estamos hablando de un tipo de sistema que emerge por un líder partidario que moviliza a la gente para participar y para tomar la calle. Le voy a dar la palabra a Alberto, porque después te voy a volver contigo también sobre el tema de la participación. Porque una cosa... Es un dato es que quiero agregarte una pregunta, Alberto. A lo que tú vayas a decir, quiero agregarte un tema. Y es, podemos tomar, una cosa son los problemas que demuestren para el régimen esta baja participación, porque el propio Nicolás Maduro decía que iba a ser mucho más alta, pero puede tomarse como un punto a favor de la oposición o más bien da cuenta de un desprestigio general de la clase política, una apatía general. O sea, ¿cómo tiene que tomarse esta abstención que es altísima? Te doy la palabra a ti, Alberto. Mire, yo creo que es un asunto que
que debemos empezar a debatir, como estamos dispuestos a hacerlo. Lo que hemos escuchado, lo que hemos leído, todas las voces que se han pronunciado al respecto en los últimos 3 días han coincidido, creo yo, en ese punto medular de revisar qué es lo que ha sucedido, pero no es muy difícil tampoco determinar. Cuando uno examina el comportamiento tanto de la oposición como del gobierno y la realidad que a ambos está arropando esta coyuntura tan compleja por la que está atravesando Venezuela, que es un punto en el que yo quiero insistir. No me compare usted el 21% con el que tiene Piñera la presidencia de la República en Chile, sin ningún cerco mediático, sin ningún cerco económico, sin ningún bloqueo, ninguna amenaza de invasión pendiente sobre él, las inversiones activadas perfectamente porque no hay nadie amenazándola. Es decir, hay una actividad plena de la vida en Chile y hay una disminución sustantiva del electorado. No me lo puede comparar con esto, que en medio de esta coyuntura a la que se agrega, por supuesto, la terrible circunstancia del padecimiento por el que atraviesa el pueblo venezolano, producto de ese cerco económico arbitrario, de esas medidas coercitivas, unilaterales, arbitrarias e ilegales del imperio norteamericano que cerca toda la inversión, además del coronavirus, con todo lo que de desmovilización social genera, las deficiencias en los servicios públicos, en el transporte, etcétera, aquello conlleva. Entonces usted no me puede separar eso de este resultado porque es probablemente el mayor determinante de todos por encima del político inclusive. ¿No hay un desencanto con el régimen que no logra movilizar? Puede ser, eso no lo podemos saber porque no está preguntado, no está puesto ahí en la elección de esa manera expresa. Pero le puedo decir que yo diría, con muchísima certeza que tengo de ello, que a quien acusa la abstención muchísimo más, en todo caso, es a la oposición por su errático comportamiento. Pero si la oposición llamó a abstenerse. Que ha solicitado. No es abstenerse que llamó. La oposición ha tenido 5 años generando desestabilización en el país, generando caos, violencia, muerte, Alberto, destrucción. Pero en esta elección la oposición llamó a abstenerse. Eso, le están pasando, el pueblo le está pasando la factura a un sector vendepatria que se ha encargado de tratar de llegar al poder de cualquier manera menos por la vía democrática, mientras que el pueblo ha visto cómo el presidente Maduro y su gobierno ha hecho un esfuerzo titánico sin resolver los problemas, porque son muy, muy agobiantes. Demos la palabra pero a Gilberto. Se ha visto el esfuerzo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro y el pueblo lo sabe, el pueblo reconoce eso. Sí. Gilberto. Bueno, yo escucho con mucha atención el discurso que acabo de decirse. Me parece que hay que tener muy presente, los regímenes populistas tienen 2 elementos que son cruciales. Movilización del electorado, que hay dictaduras que definitivamente no lo tienen, la dictadura sencilla, y este que es un régimen que no nació como una dictadura. Yo no soy de los que pienso, yo pienso que nació con un aire democrático y renovador el año 99 con Hugo Chávez Frías y un largo camino, devino en otra cosa y ahora me parece que hay un desfonde precisamente la capacidad de encantar al electorado. La otra cuestión es lo que se acaba de decir, esto es dicho en blanco y en negro, vendepatrias y el pueblo glorioso. La vida tiene matices, sin embargo hay una cuestión que me parece que son comparables, los casos chilenos y venezolanos. No se puede hablar de oposición, hay que hablar de oposiciones. Está altamente fragmentada la oposición venezolana. Y una pregunta ahí de inmediato para los dos. Más allá de lo que piensen sobre la oposición o a partir de lo que piensan de la oposición, ¿fue una estrategia acertada no participar de las elecciones? Lo que dice la oposición, la mayor parte de la oposición que no participa, dice esta es una dictadura y en dictadura no se puede confiar en una elección. ¿Fue acertado o no? ¿Están de acuerdo o no con ese diagnóstico? Alberto. Por supuesto que es una irresponsabilidad y lo digo analizándolo desde el punto de vista estrictamente político. Es decir, si algo está sucediendo hoy en el ámbito del antichavismo, de esas múltiples oposiciones que hay en la oposición, como nosotros la resumimos, es precisamente el descalabro que desde el punto de vista conceptual, ideológico, programático han tenido desde siempre, lo que los ha llevado a precisamente estar como corriendo en un cuarto oscuro, a ciegas, sin saber qué es lo que están haciendo. No se olvide usted que Juan Guaidó no es un líder que emerge ni populista, como dice el amigo ahí, adjetivando tan seriamente a la revolución bolivariana, que es un movimiento eminentemente popular, expresión de las luchas de 200 años que ha tenido el pueblo en la búsqueda de la justicia y la igualdad social. Pero bueno, está bien, ese populismo
que ha buscado la oposición ha tenido 10.000 tropiezos. Y usted sepa que Juan Guaidó es la última carta que se juegan desde que llegaron en 2015 a tener el control de la Asamblea Nacional, pero que desde el primer momento, el primer pronunciamiento que hacen en el 2016, el 5 de enero del 2016, su presidente entonces, Ramos Alup, fue el de que ellos llegaban para derrocar al presidente de la República cuando no está contemplado de ninguna manera en la Constitución que ese sea su atribución o su mandato, ni ninguno de los otros 3 o 4 presidentes que hubo antes de que llegara Guaidó. Guaidó es el resultante, él no es un proyecto político, no es un líder, es lo último, es lo que le quedaba a la oposición. Démosle la palabra a Gilberto, Alberto, nos van a acabar los minutos. Final. Entiendo. Sí. Gilberto, ¿fue acertado o no de la oposición no participar? Bueno, desde luego decir que el liderazgo Juan Guaidó está desgastado del segundo semestre del año pasado, eso hay que constatarlo. Y que además creo que el régimen madurista se benefició con la llegada del coronavirus. Tomó cierto paréntesis y permitió rearmarse, cuestión que la oposición se desgasta, ¿no? Eso, o las oposiciones. El beneficio fue el país. Voy a hablar ahora yo porque lo escuché con toda Alberto, dejemos que termine Gilberto. Lo escuché con atención. Dicho eso, y teniendo muy presente que lo que se le intentó hacer también al régimen de Maduro fue un intento de golpe de Estado, yo no tengo ningún problema en decir aquello, no tengo ningún problema, porque no soy parte implicada como el panelista. En cambio, sí lo que quiero decir con toda claridad es que el boicot electoral solamente funciona cuando es total. Si es parcial de una facción, aunque sea mayoritaria, si no es completo, no funciona. Y si no se une toda la oposición, dices tú, en cualquier país en el que sea. Así es. Por lo tanto, no funcionó. Ahora sí hay que ver quiénes participaron, que son algunos de los que siempre participan. Sin embargo, acá la cuestión es que a mí me parece que todas estas medidas de bloqueo económico internacional, que son ciertas, tampoco han dado resultados. Entonces, el tema es cómo presionar también a las fuerzas internas venezolanas, incluido el régimen de Maduro, para tratar de acercarlos a la mesa y llegar a una salida posible. Ahí tengo un minuto que quiero empezar con Alberto, un minuto para cada uno porque el tiempo se fue volando. ¿Cómo se sale de la crisis en la que está Venezuela? Venezuela no está en una crisis como la han dibujado internacionalmente. Venezuela tiene problemas severos generados a partir de un escenario que montó el imperio norteamericano con un auto juramentado en una plaza para generar... Permítame porque se me acaba el minuto. Sí, pero te voy a dar el minuto completo que te di, pero déjame contextualizar. Tenemos a la ONU, sácate los medios internacionales, ONU, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y tantos otros que el propio Nicolás Maduro en los cuales confía cuando habla de violaciones a derechos humanos en otros países. Tenemos además una hiperinflación. Usted está desinformada con la ONU. La ONU acaba de ratificar que el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro. No, estoy hablando de las violaciones, Alberto, estoy hablando de las violaciones. Aquí no se le está rociando ácido a la juventud en las manifestaciones, no se le están reventando los ojos a los estudiantes que protestan. Aquí no está sucediendo nada de eso, señorita. Le estoy explicando que hay una guerra mediática de desinformación que hace creer, entre muchos otros, a periodistas muy connotados, veo que como ustedes, de que aquí hay una guerra. Aquí no hay esa situación. Hay una situación de dificultades muy severas generadas por una agresión de la que es víctima nuestro pueblo. Nuestro pueblo está siendo víctima de la infamia de un régimen como el norteamericano que pretende utilizar a Venezuela como mecanismo para sensibilizar al mundo, hacerle creer al mundo que tiene que cumplirse lo que dictamina el gobierno norteamericano. Washington, el rector, los jueces norteamericanos son los que deciden lo que debe hacer el mundo. Y Venezuela está siendo utilizada para eso. Alberto, no es solo el petróleo el que tiene la vista puesta, sino toda... Alberto, si me permite, no estoy citando a Donald Trump, a cual no tengo problema en criticar, estoy citando el informe de Naciones Unidas respecto a los derechos humanos violados y violentados en Venezuela. Estoy hablando de la crisis de hambruna, estoy hablando de la desnutrición, de la hiperinflación, de la Unión Europea, no estoy hablando de Estados Unidos. Estoy hablando de la Unión Europea. Si tú no me hablas que es una crisis, no sé qué es. Perdóneme, ese es el resultante de una agresión, le he explicado. Todo eso que usted ha mencionado no es violación sistemática de derechos humanos por culpa del gobierno. Es agresión de la que es víctima nuestro pueblo. Hay que ponerlo en su exacto contexto para que se entienda bien y seamos los correctos que queremos ser en este asunto. El imperio norteamericano ha acercado las posibilidades de ingresos de alimentos, de medicinas,
al pueblo venezolano. Aquí ha caído el ingreso venezolano, déjeme decirle, anual de 35.000 millones de dólares, de 56.000 millones de dólares anuales. Ha caído a 400 millones apenas que tenemos. ¿Y la violación a los derechos humanos cómo se explica? Aquí no hay violaciones. ¿Qué contexto aquí, les puede repito, explicar? aquí no estamos nosotros rociándole ácido a los manifestantes. Aquí no estamos reventándole los ojos a los manifestantes. Pero Alberto, nadie, creo yo, puede defender en ningún país una violación a los derechos humanos. Entonces, cuando yo te pregunto respecto a la policía secreta... Señorita, no insista usted, no me va a poner usted a aceptar de que aquí se están violando derechos humanos. Aquí no se están violando derechos humanos. Aquí hay una situación de agresión que tiene a Venezuela citando informes sometida. de la ONU, de la Unión Europea, Human Rights Watch, Amnistía Internacional. ¿Todos ellos están confabulados para mentir? No están confabulados. Hay una situación de la que es víctima buena parte de la opinión pública internacional, producto de esta campaña de difamación contra el pueblo venezolano, contra el gobierno legítimo que se ha dado al pueblo venezolano. La ONU acaba de reconocer al presidente Nicolás Maduro, la ONU hizo un informe de derechos humanos sobre Venezuela. Legítimo. Y entonces no sería contradictorio para usted que estuviera reconociendo al presidente y estuviera diciendo supuestamente eso de los derechos humanos y de las violaciones. Revise bien el informe de la doctora Bachelet, de la presidenta Bachelet, completo. Y usted encontrará que hay observaciones que ella hizo y búsqueda de correcciones de algunos puntos. Sí, pero hay unas violaciones, por ejemplo, en Colombia, donde mueren interdiariamente dirigentes que son asesinados. Hay masacres mensuales por cantidades, hay más de 350 masacres y no ha habido ningún pronunciamiento. Entonces ahí se queda el descubierto una hipocresía, un discurso de doble faz que se le está dando al mundo, donde unos países son señalados y otros países entonces son beneficiados con el manto del silencio de esos mismos organismos. Entonces, seamos serios en esto, porque hay un pueblo que está aquí sufriendo, que está padeciendo una agresión. Sí, en eso coincidimos y jamás, en todo caso, el silencio respecto de alguna violación a los derechos humanos en algún país podrá negar o justificar la de otro. No se trata de aquello en lo absoluto. Hoy día estamos hablando de Venezuela, así como hemos hablado en Siempre su minuto, por ejemplo, de Guantánamo. Que no hablemos de Colombia porque estamos hablando de Venezuela. Que no hablemos de Chile porque estamos hablando de Venezuela. Por supuesto, Alberto, que nunca se va a hablar de eso. Este es un programa, no, le cuento que este es un programa de análisis internacional, que hemos hablado de Guantánamo en su momento, por ejemplo. Hemos hablado también de genocidios como el de Ruanda, por darle otro ejemplo, de las crisis migratorias y las violaciones a los derechos humanos en Europa respecto de migrantes y refugiados. En Estados Unidos también. Hoy día estamos hablando de Venezuela y también hemos hablado de Chile, por supuesto, en otros espacios, porque este es un programa de análisis internacional. Gilberto. Bueno, hoy estamos en una crisis. ¿Cómo se sale? Estamos primero en una crisis global de la democracia liberal y uno de los primeros lugares donde se dio respuesta a esa crisis fue en Venezuela, mucho antes que otros. Ahora, la respuesta empezó como la movilización de un líder carismático que prometía un cambio completo y que, en mi opinión, fue cambiando de tonalidad y llegó a otra cuestión. Esa es mi opinión. Luego, es crisis no solamente por el informe, que parece que leímos distintos informes con el panelista y contigo, son distintos informes los que leímos de Naciones Unidas, pero definitivamente hay 450.000 venezolanos en Chile y yo tengo la impresión que la mayoría no habrá salido por puro regresándose. Gusto. Nuevamente estoy hablando. No, me imagino que no salieron por puro gusto, que es el país que no tiene más venezolanos. Entonces, evidentemente hay una crisis en Venezuela, como hay una crisis en Chile y en otros lugares. Solamente que en Venezuela, precisamente por el bloqueo al cual yo reconozco, no tengo ningún problema en reconocer, y que se obstaculice la entrada de medicamentos y otras, yo reconozco aquello, tiene otras características mucho más graves que inciden en la salud y en general de la población. Luego, ¿cómo se sale? Yo lo único que te puedo decir es lo siguiente. La sociedad internacional lo que tiene que hacer es facilitar y a lo más presionar para sentarse, para que las fuerzas internas domésticas venezolanas se sienten a llegar a un acuerdo. Este problema, yo soy muy consciente, lo resuelven los venezolanos con el acompañamiento de la sociedad internacional. A mí me parece también que la vía de Trump, que es potenciar las sanciones y declarar a más jerarcas de alguna manera impedidos de una serie de movimientos, eso ya no dio resultado. Tengo la impresión que con Biden van a haber algunos cambios, al menos en la forma, y que puede ser una buena noticia. Sin embargo, hay mucho camino por recorrer. Desde luego que las oposiciones logren llegar a un unísono y que el régimen de Maduro también se venga a conversar, como creo que lo está haciendo en algunos sentidos.
No nos vamos a poner de acuerdo, pero quiero agradecerle a ambos, Gilberto Aranda y también Alberto Aranguibel, que nos hayan acompañado hoy día en Conexión Global. Muchas gracias a ambos. Gracias. A ustedes, por supuesto. Gracias. Termina entonces Conexión Global, pero seguimos con la misma pasión por las noticias internacionales, conversando de un nuevo tema el próximo miércoles. Nos vemos. Chao.